Bienvenidos a Sanamente, soy Adrián Arevalo y como cada viernes los acompaño en este espacio en el que las historias de vida son nuestras protagonistas, como siempre en compañía de Daniel Sarmiento. Daniel, buenas noches. Vayan, buenas noches y buenas noches a los oyentes de Sanamente. Recuerden hacerle seguimiento a este programa a través de nuestras redes sociales, en Twitter como Sanamente Radio y en Facebook como Sanamente. En Sanamente nos gusta abrirle un espacio a todas las iniciativas que de una u otra forma nos hacen un llamado a la conciencia para adquirir hábitos saludables, campañas que promueven la salud y el bienestar de diferentes grupos sociales. Y en esta oportunidad conoceremos la campaña Corazones Saludables, una estrategia de la Fundación Colombiana del Corazón con el apoyo de Garmisch Farmacéutica, que busca estimular el movimiento en adolescentes de colegios distritales y municipales para promover la salud y el autocuidado. Desde el 2015, más de 2.000 jóvenes se han beneficiado de esta iniciativa de salud, bienestar y autoestima, sustentada en un proyecto de estilo de vida saludable y de autocuidado. Corazones Responsables, que crean programas a partir de una filosofía general de buenas prácticas en salud, según las necesidades de cada institución. Esta noche vamos a profundizar y a conocer un poco más sobre una de estas iniciativas que hacen parte del programa Corazones Responsables. Esta iniciativa se trata de Activemos, un proyecto del Colegio Ciudad de Villavicencio, ubicado en la ciudad de Bogotá. Por eso, a esta hora de la noche saludamos a las gestoras de esta maravillosa iniciativa. Saludamos primero a Jinsi Gómez. Ella es docente de Educación Física de la Universidad Pedagógica, especialista en psicopedagogía social y estudiante de maestría de la Universidad del Rosario. Jinsi, buenas noches y bienvenida a Sanamente. Hola, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. También nos acompaña Giovanna Rojas. Ella es especialista en Ciencias Sociales y Gerencia de Proyectos. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Y por último, Carmenza Montenegro, ya licenciada en Lengua Extranjera. Carmenza, buenas noches. Muy buenas noches. Jinsi, empecemos por hablar de este proyecto. ¿Cómo ustedes empiezan a vincular a Corazones Saludables y en qué consiste el proyecto Activemos? Bueno, el proyecto inicia hace más o menos 3 años, con el fin de que los chicos aprovecharan el tiempo libre y empezaran a generar una conciencia de cuidado. Se enlaza con Corazones Responsables hace más o menos un año, cuando yo estoy haciendo la maestría en la Universidad del Rosario, y presentamos esta propuesta como una propuesta innovadora en los colegios, y es allí que en donde Corazones Responsables empiezan a orientar el proyecto hacia la construcción de cultura del cuidado. Así es que nos enlazamos con la fundación. ¿Qué tan importante es para ustedes como institución, Jinsi, que se empiecen a motivar a los jóvenes a tener una vida activa? Porque bueno, en muchas ocasiones los estudiantes tienen un ritmo de vida que es básicamente como las personas que trabajamos, ¿no? Corremos para un lado, para el otro, nuestro tiempo es completamente limitado y empezamos a descuidar nuestro autocuidado. Para ustedes como institución, ¿qué tan importante es vincular a los estudiantes a este tipo de hábitos? Digamos que es lo más importante que se puede hacer en el ámbito educativo. O sea, la escuela definitivamente transforma más allá de la universidad, más allá. Es la escuela en donde usted puede cambiar la vida de las personas. Entonces nosotros buscamos incidir en la salud de ellos para que disminuyamos a futuro esos índices de enfermedad por obesidad, por diabetes, por hipertensión, que esas son enfermedades crónicas no transmisibles, o sea, que se generan a partir de la inactividad física. Giovanna, usted es especialista en Ciencias Sociales y Gerencia de Proyectos. ¿Cuál es su rol en este momento dentro del proyecto Activemos? En este sentido, el proyecto genera una línea de trabajo que tiene que ver con la convivencia y cómo estos escenarios educativos, desde el manejo del cuerpo y demás, nos generan unos diálogos con el otro desde las posturas del respeto, de las posturas de compartir, de solidaridad, de mutualidad en las relaciones con ellos. Aparte, por supuesto, de convertirse en un espacio en el que los estudiantes logran generar canales de comunicación y de concertación a partir de un rol distinto en el escenario de poderse encontrar tal vez en una práctica de algún tipo de ejercicio específico que los une en medio de su diversidad. Entonces es una cuestión, digamos, que tiene que ver con la convivencia y con el manejo de la diversidad en el sentido amplio. Y ahora nos queda el rol de Carmenza. Carmenza, ¿cuál es su participación dentro de este proyecto? Bueno, el proyecto, pues yo como profesora de lenguas trabajamos obviamente la parte de la expresión corporal.
y es un rol pues bien importante porque dentro del inglés, por ejemplo, que es mi área, es muy importante desarrollar en ellos, además de la actividad física, factores como es la memoria, que es algunas de las cosas que también nos permite el proyecto. Está dentro de la actividad física pues todo ese desarrollo de recordar movimientos, de recordar todo ese tipo de pasos que se pueden trabajar a través de la zumba, que es como la parte que yo trabajo con los estudiantes en el colegio. Entonces esto genera, además de la parte física, nos colabora muchísimo con la parte también cognitiva de los estudiantes en la población que tenemos. Y adicional de las gestoras de este proyecto, de las personas que lo lideran, tenemos a dos personas también que nos acompañan aquí en estudio y son Angie y Jamie. Ellos son estudiantes de esta institución educativa. Angie, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Y Jamie. Buenas noches, muchas gracias. Bueno, hablemos con ustedes, niñas, en qué curso están y cómo se vinculan ustedes a los ejercicios que realizan las docentes dentro de la institución. Bueno, yo estoy en el curso de 7.1, pues nosotros compartíamos mucho el espacio. Yo estaba inscrita en Zumba y aeróbic. El espacio que compartíamos con todos, nos divertíamos. Bueno, pues yo estoy en el curso 10.2, pues con unos amigos decidimos inscribirnos literalmente a todos los ejercicios y a todas las actividades que nos plantearon. Y pues ingresábamos para tener más tiempo así lúdicos y así, y que pues nuestra salud no se viera así tan afectada de estarnos tanto tiempo en una silla sentados. Yo quisiera preguntarle a Jinsi, ¿cuál ha sido esa participación, no solo de los jóvenes, cómo la ve usted, que ellos tengan esa posibilidad de acercarse a esos espacios y crear cosas nuevas a partir del ejercicio? Sí, es una cosa innovadora, de hecho, porque el sector en el que ellos están, nosotros estamos ubicados en la localidad Quinta Usme, ya a 5 minutos de la salida de Bogotá, cerca al túnel, y es un abandono social total ese sector. Entonces estos chicos no cuentan y de hecho no conocen espacios como por ejemplo un gimnasio, con actividades como zumba, como aeróbicos, pilates, yoga. Muchos de ellos nunca han tenido un acercamiento con ese tipo de actividades. Entonces cuando se les brinda la posibilidad, todo inicia por una curiosidad, ¿cierto? ¿Qué es lo que está pasando? Pero ya cuando uno logra atrapar esa curiosidad y ellos se dan cuenta que además de que se divierten, aprenden muchas cosas, pero también están trabajando, se están queriendo, están compartiendo con el otro, están conociendo al otro y también se conocen ellos mismos, pues esto es una experiencia de vida maravillosa y de hecho eso les permite cuando salgan empezar a relacionarse con el mundo. Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Natural. Cuando fibra en nuestro organismo necesitamos, en la exclusiva formulación de Fibopor Complex con prebióticos pensamos. Fibopor Complex. Recordemos que el programa Activemos de la Institución Educativa Colegio Ciudad de Villavicencio hace parte de esta campaña Corazones Saludables que lideran la Fundación del Corazón y con el apoyo además de Garmisch Pharmaceutical. Jinsi, este proyecto Activemos ya ha estado creado antes de haberse vinculado, antes de vincularse ustedes con Corazones Saludables. El proyecto Activemos como tal no. Habían algunas actividades que se hacían, en este caso las maratones bailables que nosotros hacíamos, con el fin de, como decía mi compañera Joana, generar unos espacios de relación con el otro diferentes a los que ellos tienen pensados en un espacio, en una fiesta, por ejemplo. Entonces, las relaciones que ellos generan en una fiesta son muy distintas a las que nosotros intentamos generar en una maratón de baile, y es el reconocimiento de sí mismo y del otro. Funcionaban, era así. Hace un año es cuando lo convertimos en Activemos, le damos pues ese nombre y la Fundación Colombiana del Corazón y Garmisch empiezan a financiar el proyecto con material como balones de pilates, cajones de step, las bandas elásticas, colchonetas también, y ellos empiezan a orientar el proyecto sobre todo hacia la construcción de una cultura del cuidado. Nosotros lo teníamos más dirigido hacia la parte de diversión sana, responsable. Joana, hablemos sobre la deserción escolar. Sabemos que, bien lo decía Jinsi, en este tipo de sectores de nuestra ciudad se presenta mucho este tipo de casos por el aislamiento, porque hay sectores muy vulnerables a la deserción escolar. En este caso, este tipo de actividades, ¿cómo colaboran, cómo contribuyen a que los estudiantes quieran ir a estudiar?
Sí, efectivamente, de hecho, uno de los inconvenientes en nuestro colegio es justamente ese, por las necesidades de los mismos estudiantes en su contexto, hace que ellos deban salir muchas veces incluso por cuestiones de violencias, digamos barriales o de violencias escolares, y entonces este proyecto genera una cuestión muy interesante, y es que empiezan a pensarse la escuela como un escenario de diálogo, como un escenario en el que yo puedo llegar a establecer otro tipo de relaciones con el otro, en un escenario en el que efectivamente a partir del autocuidado entiendo que debo empezar por mí, y que por ejemplo ese tipo de violencias, que es lo que más digamos en efecto hace que nuestros chicos deserten, empiecen a disminuir, que por ejemplo empezamos a descubrir cosas como por ejemplo estudiantes que nos dicen que están en ese espacio porque no quieren ser, digamos, ahorita está de moda la palabra matoneo, entonces matoneados por otros, y entonces eso nos ayuda también a lograr intervenir de manera preventiva en otros casos que podrían llegar a convertirse en grandes digamos conflictos escolares, y de esa manera al enterarnos podemos hacer un abordaje anterior y digamos lograr sopesar de esa manera digamos el accionar de los estudiantes de una manera preventiva, ¿sí? Entonces digamos que sí resulta un escenario pertinente en ese sentido. Carmen, usted nos mencionaba que, digamos, desde el área de inglés está vinculada a este proyecto con muchas otras actividades. ¿Qué otros profesores de qué otras áreas se empiezan a involucrar con los estudiantes? ¿Cómo lo hacen? Bueno, dentro del mismo proyecto existe una profesora pues de lengua castellana que también pues está involucrada. Los profesores también en ese rol que nos han visto desempeñar con los estudiantes también han querido involucrarse participando. Digamos que esa es una tarea bien interesante. De igual manera incluso los padres de familia, que ya llegamos a tener en maratones también de ellos, de Zumba, porque pues se ha generado ese eco frente a la actividad física. Es como ese mensaje ha llegado vital, de primera mano. Es necesario generar movimiento, actividad física. La parte del estrés también laboral se baja con los profesores. Obviamente consideramos mayor participación de ellos en el proyecto, pero lo han hecho en las maratones bailables que también se han presentado, y a veces pues por cuestiones de espacio, porque nosotros trabajamos en los descansos y entonces es difícil a veces que ellos estén ahí, pero el interés ha generado bastante eco entre los compañeros y, como les digo, hasta entre la misma comunidad. Bueno, mi pregunta es la siguiente, es que nosotros vemos en las aulas de clase a gran número de estudiantes, y entre ellos siempre va a haber uno que puede ser el más flojo, por decir así entre comillas, o el gordito. ¿Cómo hacemos para trabajar con él? ¿Cómo hacemos para meterle ese ejercicio en la cabeza y que pueda tener una vida saludable? No sé si me quieres responder, Jinsi, por favor. Bueno, digamos que ellos son de los más prestos a trabajar en ese tipo de actividades, ¿cierto? Y una de las grandes motivaciones es cuando uno trabaja con él. O sea, no hay nada más motivante para los chicos que ver al profesor que se le fue la pena, o lo que ellos a veces consideran que uno está como en otro nivel, y entonces no hay nada más motivante para ellos que verlo a uno como profesor haciendo las cosas. Ahí desaparece mucho. Entonces cuando uno va y le dice, vamos a bailar, no, profe, es que me da pena. Ay, ¿cuál pena? Venga, camine, no sé qué, mire, ¿pena de qué? Y ellos empiezan a ver que los profesores trabajan, y que los profesores también bailan, y que los profesores bailan con los estudiantes, no entre los profesores, sino con los estudiantes. Eso hace que el chico acabe con esa barrera que le da pereza, que sea la masa tiene un poder impresionante para mover a los que están, digamos, sentados. Nosotros empezamos con maratones bailables de 60 personas, 30 parejas. La última maratón que hicimos teníamos más de 250 personas en la cancha, bailando, disfrazadas con su numerito y haciendo una cantidad de coreografías que ellos mismos creaban para participar. Sí, me parece importante que involucren a los padres y también que los profesores se involucren, porque pues voy a contar una anécdota, que uno cuando está en el colegio, los profesores de educación física lo ponían a uno a hacer el ejercicio, y pero no hacía nada, no tenía una participación activa con los estudiantes. Le decían a uno, vaya y 10 vueltas a la cancha. 10 vueltas a la cancha. Entonces es también una cuestión de respeto, y Giovanna lo decía, que trabajar ese respeto a través del ejercicio y los valores. Giovanna, ¿cómo
poder darle esa posibilidad a los pequeños de que valoren a los otros niños. Si usted le decía, vamos a estar y estamos en una época de matoneo, ¿cómo darle esa importancia a los niños de que no vulneren a los otros al momento de hacer ejercicio? Ok, digamos que estas jornadas han permitido también que muchos de estos chicos que digamos son empoderados en el término del matoneo, muchas veces se encuentren con que ese otro al que yo violento es el que me puede llegar a enseñar a bailar, por ejemplo, que tal vez sabe mucho más que yo, y entonces empiezan a romper algunas barreras, ¿sí? Se empiezan a romper algunas barreras, o por ejemplo, parejas de inscripción que veía unos estudiantes que a veces tenían conflicto, entre comillas, con algún profesor o algún roce o diferencia, y resultan inscribiéndose con ese profe para participar en una maratón. Entonces uno ahí se da cuenta que efectivamente desde que exista un ejercicio de diálogo, desde que exista un ejercicio en el que el estudiante también se entiende bien, lo dice Jinsi, como iguales, obviamente dentro de nuestras diferencias, lo interesante y lo bonito es que siempre hemos partido del escenario del respeto, y que independientemente de que estemos en una actividad en conjunto, siempre digamos hay unos escenarios de respeto con relación a quién es el otro, y eso permite simplemente que los estudiantes comiencen a entender que pueden llegar a participar en un espacio muy grande porque son demasiadas personas, pero que ya no importa el fijarme en la deficiencia del otro, de si el otro lo está haciendo bien o mal para burlarme, sino por el contrario de verme a mí cómo lo estoy haciendo para mejorar y ganar en esas maratones, por ejemplo, o de cómo practico yo el ejercicio sin estar viendo si el otro lo está haciendo bien o mal. Sí. Sino si efectivamente yo estoy creciendo en mi autocuidado y en mis pautas, digamos, de ejercicio. Entonces es interesante que ya se centre la mirada del otro y me centre en mí, y que tal vez cuando yo me centre en el otro sea para un ejercicio de colaboración, y de tal vez decirle, no, mire, no, pero no puedo, hay niños que no, pues que yo no puedo hacer eso, no, y entre ellos muchas veces se ayudan y lo logran. Entonces se generan ese tipo de relación. Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente. Ustedes dos acaban de mencionar algo muy importante, y creo que es una de las grandes problemáticas que hay en la mayoría de colegios, o que a todos nos pasó cuando estábamos en el colegio, y es el tema es que a mí mi profesor me odia y por eso me va mal en el colegio. Eso yo creo que lo hemos dicho todos en la vida, cada vez que perdemos una materia, cada vez que nos pasó algo. Seguramente muchas de las personas que nos están oyendo piensan igual, y las chicas acá que nos acompañan esta noche también lo piensan. Este tipo de actividades fortalece la relación y cambia la relación entre estudiante y profesor. Sí. ¿Cuál es esa imagen que usted tiene del antes y el después de haber implementado el proyecto? Digamos que ha sido complicado porque la imagen es de una profesora estricta, rígida, radical, que no cede ante nada, y es enseñarles a que una cosa es cuando estamos en clase, ¿cierto? Y hay unas normas que los dos debemos cumplir, y otra cosa es cuando nosotros implementamos un proyecto. Inicialmente yo les decía, mire, vamos a implementar un proyecto, y si usted asiste voluntariamente porque usted quiere, no va a asistir a sabotear absolutamente nada, ni yo voy a estar allá mientras yo hago pues la clase de rumba o de step. Venga, sálgase que no deja, póngase a trabajar, no dañe el material, ¿cierto? Y ellos empiezan a comprender esas cosas, y entonces ya cuando uno baila con ellos, entonces ellos, esta profesora sí es como chévere, empiezan como a entender que, y uno les hace entender eso, lo que decía Joana, las relaciones son distintas, o sea, median distintas formas de relación cuando yo estoy en clase a cuando yo estoy afuera del salón, a cuando yo estoy en una maratón bailable, o si estamos participando en algún concurso con algún chico, con alguna, es completamente distinto. Si yo vengo con ellas, con las niñas que están en mi carro, pues yo no voy a venir dándoles cantaleta, pues, porque estamos en el que es que usted no trabaja, que es que usted no hace, porque no, es una situación distinta, y eso cambia totalmente la mirada de los estudiantes. Angie y Jamie, ustedes nos decían que era muy diferente como ustedes se habían vinculado por sus amigos, porque ahora sentían como que tenían un espacio más lúdico, más libre. Angie, en este caso, ustedes están séptimo, ¿verdad?
y Jamie está en 10º. En el caso de sus compañeros de 7º, ¿cuántas personas participan más o menos? ¿En qué tipo de actividades se han vinculado? ¿Y cómo se han sentido en el desempeño escolar? No solamente en las actividades lúdicas, sino también en el desempeño escolar. En la representación lúdica, pues participaban la mitad. Pues en el desarrollo que se hacía era muy bueno. Y nosotros nos poníamos a reírnos a veces porque uno hacía un paso más y de pronto uno se resbalaba y se caía y todos pues se reían. Y también eso se desarrollaba muy bueno porque nosotros a veces no teníamos nada que hacer en los descansos. A veces se la pasaban unos jugando o empujando a las otras personas, pero en ese espacio disfrutábamos más. Y Jamie, en su caso, digamos que cuando uno está más grandecito en el colegio le da más pena hacer muchas cosas, ¿no? Porque uno tiene que guardar la imagen del popular, del que ya se va a graduar y todas estas cosas. ¿Cómo manejan ustedes en el salón todas estas situaciones? Pues sí, ya uno ya va creciendo y ya le da mucha más pena, o a algunas personas. Pero pues no, o sea, son muy pocos en mi curso los que no participan. Todos son como se alientan porque mi amigo va, entonces yo voy. Y así sucesivamente, y ya son muy poquitos. ¿Y siente que de repente ha mejorado la relación entre todo el grupo, porque también hay rivalidades? ¿Ha mejorado la relación entre todo el grupo? ¿Sienten que ahora trabajan mejor, por ejemplo, en los trabajos en grupo, cuando tienen que hacer algo y ponerse de acuerdo? ¿Ha mejorado la comunicación entre todos ustedes? Sí, ha mejorado porque todos mis compañeros quieren que el curso de uno resalte, claro, que sea el mejor de todo. Entonces, pues al participar juntos, al hacer las cosas juntos, quedan que todo el curso va a bailar, a hacer las actividades lúdicas y eso, entonces como que dicen, no, mi salón ya va resaltando más, entonces yo soy el mejor. Entonces sí se ha formado una unión. Y es tratar de posicionar a esos primeros cursos, al curso en primer lugar. Pero Dayani, oyentes de Sanamente, hay que destacar que este ejercicio no es solo físico, sino también es mental. Y yo quisiera que Carmen se hiciera la intervención diciéndonos cómo a través de la lectura podemos hacer un ejercicio mental y cómo implementarlo en los niños. Bueno, la lectura, nosotros en el colegio trabajamos bastante la parte de la autoestima y la comunicación, son uno de los pilares del PE institucional. Entonces, lectura también partimos de que no es únicamente el texto escrito, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, nosotros al observar videos, al observar movimientos, al escuchar instrucciones que se están realizando en determinado momento para poderlas seguir, al ver lo que nos dicen las compañeras Jinsi y Joana, la lectura de la convivencia también que se hace de nosotros entre los grupos, pues se está generando, como te diría, una lectura que no es únicamente del texto, sino que es de la vida y de la experiencia, que también los ayuda a ellos a ver que existen otras maneras de ver la vida y de interpretarla. Jinsi, junto a este trabajo de Corazones Responsables y los proyectos que se gestan en las diferentes instituciones, hay 5 que Corazones Responsables considera de destacar. En este caso, pues Activemos, que es el proyecto de ustedes, y hay otros 4 más. El primero, Tren de Cultura, él trabaja todo el día por ti. El siguiente es Muévete Mientras Hablamos, y el último es Profe, Hagámoslo Juntos. ¿Usted ha tenido la oportunidad, la posibilidad de estar en contacto con los líderes de los otros proyectos? No conozco los líderes de los otros proyectos. Conozco, digamos, esbozos de lo que hacen en los proyectos, pero tener un acercamiento con ellos no. ¿Y considera usted que de repente implementar todos estos tipos de actividades en los otros colegios de Bogotá? Hay muchísimas instituciones educativas, y más cuando hablamos de sectores vulnerables y sectores que realmente necesitan un apoyo social diferente y tienen necesidades diferentes. Implementar este tipo de proyectos podría cambiar nuestro modelo de educación en Colombia y abrirnos una perspectiva diferente para el futuro de todos estos jóvenes. Claro, es que el movimiento educa. O sea, esto no se puede desligar de la vida, de hecho. No se puede desligar del crecimiento, no se puede desligar de la educación. Y esto debería convertirse, o sea, la actividad física debería ser una cuestión de política pública. O sea, porque es que la repercusión que tiene la actividad física en la vida de las personas a futuro, digamos que es incalculable. O sea, si nosotros la practicáramos desde muy jóvenes, eso repercutiría, por ejemplo, en el sistema de salud. Disminuirían los costos a futuro en un sistema de salud.
pero también, por ejemplo, en el ámbito escolar, la repercusión que tiene la actividad física en conexiones neuronales es impresionante, y son conexiones neuronales que quedan para siempre. Cuando usted sistematiza su ejercicio para su vida, las conexiones neuronales quedan para siempre, y eso es una predisposición para la cognición. Claro que sí, esto ayuda a la salud mental de los pequeños y de estos niños que ya están saliendo del colegio. Pero usted hablaba hace un rato sobre la maratón bailable. ¿Qué tan importante usted cree que se debe aportarle a las tradiciones que nosotros teníamos pues tiempo atrás y volverlos acá a la actualidad, volverlos novedosos y darle a los niños ese espacio donde puedan recrear lo que nosotros también hacíamos? Es de lo más importante que hay. El ámbito escolar permite como atacar tantas dimensiones del ser humano. Nosotros con las maratones bailables lo que hacemos es sí traer música actual y que ellos conocen, pero traer también música tradicional. Nosotros trabajamos también con folclore, y inicialmente están reacios, ¿no? Porque no conocen, como yo decía en algún momento en la rueda de prensa, ellos no conocen una chirimía, un mapalé, un torbellino, o sea, y no les gusta de hecho, pero no les gusta porque no lo conocen, ¿cierto? Entonces, cuando ellos ya empiezan a conocerlo y empiezan a darse cuenta de que también se puede bailar, de que mire cómo se mueve, de que puede trasladar el paso que usted usa en el reggaetón, lo puede traer mejor a un mapalé, empiezan a aprender de lo que es el folclore, y ahí nosotros también estamos intentando que nuestras raíces crezcan con ellos, porque de hecho se están perdiendo. En la primera intervención que hizo Giovanna mencionó una palabra que me parece muy importante y que hoy en día todos los colegios deberían implementarla, no solamente en su vocabulario, sino en la forma en que les estamos enseñando a los jóvenes la forma de ver y entender la vida, el mundo. Usted mencionó la palabra diversidad y también mencionó matoneo, y muchas personas justamente que son vulneradas hacen parte de esa diversidad. Todos somos diversos, sin embargo hay grupos dentro de los diferentes sectores sociales, como por ejemplo alguna persona que sea homosexual y que sus compañeros se hayan dado cuenta, o esta persona se haya declarado dentro de un grupo de jóvenes. Eso puede ser completamente caótico, y esta persona puede ser vulnerada y se puede sentir apartada completamente. En este caso de la diversidad, usted que conoce más o menos como el aspecto tan social de todo esto que estamos hablando, ¿cómo considera que este proyecto ha podido ayudarle a estas personas? Sí, efectivamente, de hecho nosotros contamos con población LGBT dentro de nuestra institución, con población afro, hablando en el sentido amplio de la diversidad, contamos con personas que pertenecen a grupos por desplazamiento forzado, por discapacidad cognitiva, discapacidad física, es decir, contamos con un grupo dentro de lo que consideramos diversidad muy amplio. Y efectivamente el proyecto logra generar esa conciencia sobre el otro y sobre esa diversidad en unos términos positivos. Por ejemplo, yo podría casi que afirmar que en nuestro colegio, digamos que los niveles en términos, por ejemplo, hacia la población LGBT de violencia son mínimos por decir casi nulos, porque digamos que dentro del ejercicio de la corporalidad, que era lo que hablaba Carmenza ahorita hace un rato, y de las lecturas del otro, desde ahí nosotros podemos partir en el escenario del diálogo, que es una de los, digamos, de los pilares de nuestro colegio en términos educativos, ¿sí? Y eso genera entonces que yo entienda que dentro de esa diversidad eso es normal, o sea que no hay, digamos, tanta inconveniente o qué sé yo, o que si el otro tiene una diferencia no me va a afectar a mí, sino que por el contrario puede llegar a enriquecerme. Entonces, por ejemplo, uno de los chicos incluso se lanzó a la jornada de personería estudiantil este año de condición LGBT, le fue, digamos, relativamente bien, no ganó, pero participó, y creo que tuvo, digamos, unos escenarios de respeto y acogida de sus compañeros muy interesantes, muy activo dentro de estas actividades, digamos, de nosotros. Y es que era lo que Jinsi decía, como digamos que se desverticaliza la relación entre el maestro, entre el docente y el estudiante, eso permite llegar a otros canales de diálogo, y tal vez permite que el estudiante pueda llegar a
preguntar, a indagar sobre cosas muy específicas de su diversidad que uno puede orientar de manera tal que ese tipo de, digamos, de diversidades no se conviertan en una excusa para sentirme por todo herido también, que es algo que, digamos, dentro de la política pública ahora está, digamos, muy de moda, y entonces muchas veces el estudiante en ocasiones se victimiza sin tener que hacerlo, porque efectivamente al generar una política de la diversidad, pues entonces yo me siento hasta cierto punto excluido dentro de esa diversidad, y entonces cualquier cosa pudiera llegar a herirme. Entonces también intentamos que el estudiante también amplíe y genere un discurso del otro, ¿sí? Del otro como distinto también, pero que podemos convivir y no hay ningún problema en ese escenario. Entonces digamos que sí se generan canales de diálogo un poco más abiertos y de mentalidad, ¿no? De cambio de mentalidad sobre todo. Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Nosotros siempre dedicamos un espacio muy especial a los testimonios. Sin duda, el trabajo que ustedes hacen fortalece muchas ideas y muchos conceptos de nuestros oyentes. Sin embargo, me gustaría saber si usted tiene algunos testimonios, algunas historias que nos pueda compartir esta noche de estudiantes que a usted particularmente la hayan tocado y que se haya usted fortalecido también interiormente como docente gracias a la experiencia de estos estudiantes que hacen parte del proyecto. Sí, claro, mira, hay una experiencia muy linda que tengo con estudiantes que, bueno, de hecho las clases, y se los comentaba a mis compañeras de camino, hay muchos niños que de pronto han asistido y ellos me reconocen a mí, y dentro de la masa pues yo no los he logrado distinguir. Como nosotros tenemos varios cursos, este año he tomado con algunos y para mí yo les digo, tú eres nuevo para mí. Dice, no, profe, si yo estuve con usted en las clases de Zumba el año pasado, ¿sí? Entonces ya hay un reconocimiento y ahí se genera una confianza. Es definitivamente clave porque ellos no lo están viendo a uno como dice Joana, ya como el profesor allá arriba, sino está viendo a este profesor también está cercano, sí, no es alguien allá distante. Entonces esa ha sido, por ejemplo, una de las primeras experiencias. Otra es que pues dentro de esa diversidad de lo que hablamos, hay niños que son muy tímidos en el aula, que son aislados, que son muy callados, y eso les ha generado confianza para trabajar en la clase y, por ejemplo, para trabajar específicamente en inglés, que se necesita un grado de confianza personal para atreverse a hablar, para atreverse a decir, porque creen que el profesor es el que se lo sabe todas. Y entonces ahí cuando ya ellos empiezan a verlo, lo han visto uno desde otro escenario y llegan a la clase, entonces están más tranquilos para poder participar. Sé que son muy tímidos porque de igual manera se les nota, pero entonces el acercamiento hacia el profesor no es de timidez, sino es de confianza, de tranquilidad. Y como te decía, pues ese es uno de los pilares de nuestro PEI, trabajar esa autoestima, que se quieran, que se reconsideren dentro del grupo, que se reconsideren que son valiosos. Y que logre uno ya eso en los estudiantes y verlos así como tan tranquilos y con ganas, que era lo que tú decías al comienzo también de aprender, de ir al colegio, de estar ahí. Eso es un enganche para que no haya tampoco pues una deserción. Claro. Joana, hablemos un poco de la interacción con los padres. Seguramente, bueno, no sé, en algunas instituciones educativas, o pongo yo ejemplo, en mi casa cuando yo estaba en el colegio, mis papás odiaban que yo me metía a todo. Yo estaba metida en las obras escolares, los reinados que había, en todos lados estaba metida, y a mis papás nunca les gustaba eso porque eso requería un tiempo extra para ellos, entonces se molestaban. ¿Cómo es hacer esa interacción, ese contacto con los padres de familia para que acepten que este tipo de intervenciones que no son netamente estudiantiles pues les van a beneficiar? ¿Cómo hacerles entender? Ok, eso parte justamente de un proceso que realizamos al iniciar el proyecto, y es la socialización del proyecto y de sus objetivos, ¿cierto? Entonces, dentro de las instituciones educativas siempre estamos obligados, en el sentido pues de la ley, a socializar este tipo de intervenciones. Entonces lo que nosotros hacemos es a toda la población o la comunidad escolar socializar este proyecto. Entonces se hace a través de sesiones de trabajo con los estudiantes donde les presentamos el proyecto, asimismo con los profesores en el consejo académico, en el consejo directivo, y pues de la misma manera en las reuniones con los padres de familia. Digamos que justamente por esa condición de vulnerabilidad de la zona en la que estamos, este tipo de iniciativas para ellos son fabulosas, y por eso incluso resultan participando dentro de
porque son espacios que tal vez en otros escenarios no parezcan innovadores, pero para el escenario nuestro definitivamente lo son, justo porque hay un desconocimiento de este tipo de prácticas y del cuidado, por lo que tú misma decías al inicio de los ritmos, ¿no? Entonces estos papás, justamente por la distancia, muchos de ellos trabajan en zonas totalmente extremas de la ciudad, es decir, muchas veces con sus hijos se ven muy poco, porque tienen que hacer unos recorridos amplísimos, y el entender que este tipo de prácticas hacen que sus hijos, como lo decía Angie en un inicio, tengan un uso del tiempo libre distinto y una, digamos, concienciación del estudiante en su autocuidado, en su autonomía, en una cantidad de cosas, en la autoestima y demás, generan en ellos, por el contrario, un recibimiento muy positivo frente a este tipo de, digamos, de iniciativas. Igual nosotros siempre intentamos que este tipo de iniciativas, en especial pues Activemos, sea digamos, genere el menor impacto posible para el hogar en términos de los desplazamientos o qué sé yo que tuvieran que hacer los padres para que los chicos participen. Entonces eso pues obviamente genera, digamos, entre comillas, una descarga de la responsabilidad del papá de pronto de tener que estar ahí en el escenario, sino que efectivamente ellos saben que están en un ámbito educativo, que van a estar protegidos, que están con personas que saben lo que están haciendo, y eso genera una confianza y una tranquilidad. Y pues por supuesto unas ganas pues de que las cosas sigan y de participar. Claro, les están dando a los estudiantes el poder de decisión de saber en qué está bien, en qué está mal invertir su tiempo libre. Lastimosamente el tiempo se nos está acabando, seguramente hay muchas aristas, muchísimas más cosas que podemos conocer de este proyecto, así que agradecemos a todos ustedes por venir, pero por supuesto vamos a tener un último mensaje de Angie y Jamie. Angie, ¿qué cambió antes y después? ¿Cómo es el antes y el después de participar en todo este proyecto, y qué espera usted que pase en el resto de tiempo que le queda en el colegio? Bueno, antes nosotros pues nos pasábamos en el descanso a veces aburridos o corriendo, y pues después, cuando ya empezó el proyecto Activemos, nos las pasábamos en el descanso en yoga o en aeróbicos o en zumba, y nos la pasábamos divertidos, riéndonos, disfrutando. Y pues el proyecto ha sido muy bueno para todos nosotros, nos ha cambiado mucho. Y nos ha hecho reflexionar mucho en lo que nosotros debemos ser. Y Jamie, usted que ya le queda un poquito ya menos tiempo en el colegio, ¿qué espera usted que este proyecto cambie en su vida para que cuando usted salga tenga un proyecto de vida diferente? Porque seguramente muchas personas o muchos chicos cuando salen del colegio no saben qué van a hacer, ¿verdad? Pero este tipo de iniciativas pues le cambian a uno cosas en la cabeza, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son esos proyectos y qué espera usted de Activemos? Pues espero que siga así, que siga uniendo a las personas, uniendo a los cursos, uniendo a personas que no se hablaban y que ahora son muy buenos amigos. Que siga adelante, porque uno aprende muchas cosas que uno no sabía que se podían hacer, que uno sabía que existían más, no cómo se hacían. Que se hagan, que siga adelante, porque los estudiantes cambian su tiempo de vida, cambian su vida totalmente, porque ya prefieren no quedarse sentados todas unas 6 horas, sino ir también en un descanso, ir a hacer un poco de ejercicio, un poco de estiramiento. Que sigan así, porque así van a comunicar mucho más la gente, van a hacer muchas más alianzas. Bueno, qué gran reflexión de una joven que entiende que desde el movimiento, que desde activar nuestro corazón, mover nuestro corazón, podemos lograr grandes cosas para nuestra vida. Jinsi, ¿cuál es su última reflexión para todas las personas que nos están escuchando y que seguramente no son docentes, pero que entienden la importancia del movimiento para la educación? Bueno, que es necesario empezarnos a mover, o sea, es necesario para la vida, pero también es necesario para construir ciudadanía, pero también es necesario para que usted active sus neuronas, o sea, la actividad física ataca todas sus dimensiones. Activar el corazón no solamente es en términos fisiológicos, sino también en términos emocionales, pero también activamos la mente. Digamos que esa es la invitación, siempre hay tiempo. Que nosotros digamos que no hay tiempo, que es que yo trabajo mucho, que siempre hay tiempo. No necesitamos ir a un gimnasio, la cama se puede convertir en banco pues para hacer un poquito de ejercicio. Cuando yo estoy en la cocina, si tengo que cocinar, me muevo un poquito más. Que el movimiento se convierta en algo consciente.
cuando nosotros convertimos el movimiento en algo consciente, definitivamente se van a empezar a ver los resultados. Es verdad. Johanna, ¿y cuál es su reflexión para todas las personas que nos están escuchando y que seguramente tienen hijos y no les dan esa libertad de jugar, de divertirse, de moverse? ¿Qué les dice a todos ellos? Bueno, que pedagógicamente hablando, por medio del juego es por donde las personas más aprendemos. Generamos escenarios de autonomía, de creación, por ejemplo, de normas autónomas frente a cómo debo yo comportarme y accionar en distintos contextos sin tener tal vez una figura de autoridad, que puedo llegar a ser libre dentro de un ejercicio del respeto al otro, del respeto a mí mismo, y que pues por supuesto siempre será importante el hecho de poder dialogar y comunicarme con el otro desde un escenario de la comprensión, desde un escenario de la diversión, que muchas veces se tiene a malentendido que cuando un estudiante de pronto o una persona se está divirtiendo, entonces es porque tal vez está perdiendo el tiempo, y muchísimas veces no es así. Es lo que dice Jinsi, cuando hacemos conscientes las cosas y hacemos actividad física o cualquier tipo de acción dentro de nuestra vida, desde que lo hagamos de manera consciente, va a generar unos resultados muy positivos y pues por supuesto generar seres autónomos, libres realmente. Y Carmenza, ¿cuál es su reflexión si de repente algún estudiante la está escuchando? ¿Usted qué le dice a todos ellos? Bueno, que el colegio los invita a participar de Activemos al 100%, que desarrollar este tipo de prácticas, como lo dicen las niñas acá, pues les saca esa rutina también. Al mismo tiempo es otra práctica pedagógica, porque en ningún momento se desconoce la gran cantidad de cosas que están aprendiendo ellos ahí. Entonces yo los invitaría a mis queridos muchachos del Colegio Ciudad de Villavicencio a que se activen con nosotras en Activemos, que participen, que disfruten de estos espacios, porque pues también a veces generar prácticas pedagógicas interdisciplinarias también y lograr conseguir lo que hemos tenido nosotras hasta ahora es complicado, ¿sí? Bien, la escuela pública a veces es escaso. Claro. Entonces, invitarlos a que disfruten y aprovechen de estos espacios, que allá los esperamos con los brazos abiertos. Bien, muchísimas gracias a todas por habernos acompañado esta noche. Muchas gracias a ustedes. Sí, claro. Dime. Y bueno, digamos en nombre de todas del proyecto Activemos queremos agradecer al rector de la institución, que nos ha colaborado bastante con el proyecto, que también ha financiado parte del proyecto, a la Fundación Colombiana del Corazón, que nos ha apoyado también desde un inicio, a Armish Farmacéutica también por el apoyo que hemos recibido de ellos. Muchísimas gracias. Bueno, a ti. Gracias. Daniel, muchas gracias. Gracias, oyentes. Hoy me activé con tantas mujeres en el estudio. Recuerden seguir nuestros contenidos, y otros contenidos, a través de nuestras redes sociales en Twitter como Sanamente Radio y en Facebook como Sanamente. Gracias a todos ustedes por habernos acompañado como cada viernes. Continúen con toda la programación de Caracol Radio y nosotros nos encontramos el próximo lunes con muchos más temas de salud, bienestar y espiritualidad. Feliz noche para todos y feliz